Hola, amados hermanos, yo soy Giselle Rojas, la pastora profeta del Ministerio Apostólico y Profético de Restauración del Reino de los Cielos, ahora profético, para la gloria de Dios. Habíamos quedado que en el día de hoy vamos a predicar acerca del matrimonio, del noviazgo y del divorcio a la luz de la ley de Cristo, y vamos a hacerlo más temprano, más tarde, pero en vista de que las circunstancias se nos han presentado más agradables a esta hora, pues vamos a grabar y vamos a hacer las cosas ahora que nos salen mejor y es más fácil para nosotros. Amados hermanos, este es un tema importantísimo para la iglesia porque estamos hablando de que tiene que ver con toda la sociedad, que tiene que ver con toda la estructura de la iglesia y que ha causado unos graves daños en el cristianismo a nivel personal, a nivel de sociedad, que tenemos que dilucidar y que tenemos que ir viendo porque de ello depende muchísima gente. De ello depende muchísimo sufrimiento que la iglesia misma está padeciendo a causa del desconocimiento, y para la gloria de Dios, no con opiniones personales, como me decía un hermano que no quería que diéramos opiniones personales, sino con revelación profética del Espíritu Santo, con conocimiento del Espíritu Santo. Vamos a hacer lo mejor que podamos esta exposición dentro de las posibilidades que el enemigo nos permita, porque el enemigo siempre en este tipo de temas puede intervenir, así que si hay alguna interrupción en el vídeo, si ven que no se está grabando bien, por favor avísenme. Si no los saludo es porque voy a hacer lo más objetiva que yo pueda. Voy a tratar de hacer las cosas de forma muy objetiva, porque cuando hablamos de justicia de Dios no hablamos solo de emociones, hablamos más bien de objetividad, y aquí lo que necesitamos para salir de los aguijones y de la maldad es objetividad. Empezaremos hablando de que sabemos que hemos estado hablando de lo que es la entrada al Edén. Todo el hombre que se convierte a Cristo pasa a ser una nueva criatura. Se supone que tiene que ser transformado en Cristo, tiene que ser formado por Cristo, y esto es el cambio que viene, el nuevo nacimiento que viene al hombre. Tiene que manifestar una serie de frutos y tiene que manifestar un cambio en todo lo que es su manera de pensar, en todo lo que es su vida entera, y esto incluye también su manera de afrontar cuestiones tan trascendentales como son las de pareja, que la gente no entiende que cuando estamos en Cristo ya no nos movemos por la carne, sino que nos movemos por el Espíritu. ¿Y esto qué es lo que va a provocar? Que haya un cambio en la forma en la que yo recibo las cosas de Dios y no las recibo. Cristo, yo siempre le digo a la gente que está trabajando conmigo, que está hablando conmigo, le digo, nosotros cuando venimos a Cristo tenemos que entender que Dios nos manda a nosotros a buscar de las cosas del reino de Dios y de su justicia primero, para que todas las demás cosas nos sean añadidas. Es decir, yo no vengo al Evangelio para buscar una pareja, yo no vengo al Evangelio para salvar mi vida, yo vengo al Evangelio para hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios, que glorificará mi vida y que hará la voluntad de Dios perfecta. Partiendo de esa base, sabemos que entramos al Edén, que somos esa iglesia comprada a precio de sangre por Cristo. Hemos pasado de muerte a vida, ya no estamos viviendo por la carne, ya no estamos viviendo en la ley, sino que estamos viviendo en la gracia, y eso tiene que eso tiene que manifestar un cambio en toda mi estructura mental, en toda mi estructura espiritual, que es lo que vamos a estar explicando en el día de hoy. Mucha gente cuando se convierte y viene al Evangelio, tú sabes que en el mundo la gente se enamora por lo que sus ojos ven. Hay lo que en el mundo se llama enamoramiento de tipo carnal, es decir, nosotros tenemos un cuerpo físico que es el que nosotros vemos, tenemos una mente, tenemos un entendimiento animal que procede mayormente de, como dice Pablo en Romanos, de lo que es el cuerpo de muerte del ser humano, que por una serie de reacciones químicas, llámense feromonas, que se desprenden cuando ves a una persona, los condicionamientos sociales que tú tienes, el estatus que la persona tenga, la belleza o la apariencia que la persona tenga, despiertan en mí una serie de emociones en mi carne que van a, de alguna manera, inclinar mi deseo hacia esa persona, y puede provocar en mí un enamoramiento de tipo carnal. Este tipo de enamoramiento, por desgracia, no es el amor espiritual de Dios. Es un enamoramiento que está en base a condicionamientos que puede depender incluso del tipo de crianza que yo haya tenido, el tipo de educación que haya tenido para entender lo que es bueno y lo que es malo a la luz de los seres humanos. Entonces, cuando esto es en la carne, esto es todo lo que procede de la carne. Cuando nosotros venimos al mundo espiritual en Cristo, nosotros no nos podemos fijar en el carro que tiene la persona, ya no podemos fijar en la apariencia que tiene la persona, ya no nos podemos fijar en si esa persona se adapta a mi criterio de lo que es bueno o lo que es malo, sino que tenemos que dar paso al Espíritu Santo, que es el que va a llevarme a mí a la muerte de cruz, a la crucificación de mi carne, para que mi espíritu sea vivificado y yo pueda mirar no con los ojos del hombre, sino con los ojos de Dios. Para ser más claro, cuando Jesucristo anduvo en la tierra, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Cristo vino en toda obediencia, fue a la cruz, se dejó crucificar, se dejó matar. ¿Para qué? Como dice la palabra claramente, muerta su carne, su espíritu fuera vivificado. Porque ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Es decir, el espíritu que viene a mí, el Espíritu Santo, es el que me va a dar a mí el entendimiento sobre lo que es verdaderamente justo y lo que no, porque desgraciadamente estamos en un material en el que usted puede desgraciadamente ser engañado.
en el que la apariencia a usted le puede engañar. Una persona puede ser aparentemente bonito, puede tener dinero, pero no necesariamente esa persona puede ser una persona realmente bonito por dentro, ni necesariamente puede ser buena delante de Dios, porque el diablo puede vestirse de ángel de luz y no necesariamente es una persona justa. Bendito sea Dios. Entonces, partiendo de este fundamento, nosotros tenemos que, no podemos confundir lo que es el enamoramiento carnal que tiene el ser humano en la tierra, que tiene el ser humano normalmente influenciado por el diablo, que es de donde tú vienes, del mundo que tú vienes, con el amor real de Dios, que es un amor de tipo espiritual que procede de cuando ya se ha roto todo condicionamiento de la carne y ya usted pasa a vivir por el Espíritu, a mirar con la mente de Cristo y con los ojos de Cristo, donde usted va a ejecutar la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las iglesias de hoy? Que las personas, la mayoría, vienen a Cristo, creen que ya Cristo pagó todo el precio por ti y que tú no tienes que hacer nada, que tú no tienes que morir, que tú no tienes que pagar ese precio, que tú no tienes que morir en tu carne, y se ponen a orar a Dios en su carne. Es decir, yo he visto personas, no lo digo por denuncia, sino para que veáis el error tan grande que hay, que desde que llegan a la iglesia, y esto es producto del aguijón, como explicaremos ya un poco más adelante, empiezan a orar a Dios y empiezan a orarlo no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad de su carne. La Biblia dice en Santiago 4:4 que cuando usted pide a Dios para sus deleites y no para su voluntad, usted no va a recibir, y en el peor de los casos, como dice Ezequiel 14, usted recibir, si consulta a un profeta con basura en su corazón, mentira para que usted se pierda, porque Dios toma al pueblo por el corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos demanda la Biblia a nosotros? Que nosotros debemos hacer cuando el Evangelio. Antes de que tú te arrodilles a orar, Dios ya sabe lo que tú necesitas. Es decir, que antes de que tú le pidas a Dios, Dios sabe lo que Él tiene pensado para su gloria en tu vida. Por consiguiente, yo no puedo ejecutar mi voluntad y hacer que Dios esté de acuerdo con ella, sino que tengo que estar dispuesto a que sea cual sea la decisión de Dios para mi vida, Él sea que ejecute su voluntad y no la mía. Bendito sea Dios. Entonces, lo que está pasando en la iglesia es mucha gente en su carne que no ha querido morir, que no ha muerto, que anda buscando salvar su vida, buscar testimonio de hombres. Entonces chocan con la realidad del diablo, porque a la iglesia entran muchos tipos de personas. Entonces yo no puedo intervenir en los planes que Dios tiene para mi vida, sino que tengo que estar pendiente, no de mi carne, no de satisfacer mi deseo de que estoy en este banco y aquel es bonito, aquel tiene un coche, aquel tiene carrera, sino esperar que sea la voluntad de Dios para mi vida y la persona que Él tiene para su glorificación en la tierra. Que es y mi alma alaba la gloria de Dios, es lo que la gente no está esperando. Esto se une al peligro que tenemos de que no se enseña ni se instruye en las iglesias, que cuando usted viene a Cristo, usted tiene que dejar todo lo que usted tenía en el mundo. La Biblia dice, aparte en el libro de Lucas, me parece que en su capítulo 12, que usted tiene que aborrecer a su familia, a su madre, a su padre, a su hermano, a su mujer, a sus hijos, y que el que no aborrece, el término aborrecer es dejar, no puede ser discípulo de Cristo, porque usted todo lo que tenía en el mundo lo tenía en la carne. Todo lo que usted tuvo en el mundo lo tuvo en la carne, bajo la voluntad del diablo que usted vivía. Cuando usted viene a Cristo, usted es una nueva criatura y usted no puede hacer obras que Cristo no manda, aunque lo mande quien lo mande. ¿Qué te dice Cristo a ti? Muchos discípulos se acercaron a Jesucristo y le dijeron, mire, nosotros queremos seguirlo a usted. Y él le dijo, le dijeron a él, vamos a despedirnos de nuestros familiares. Dice el que pone la mano arado y mira atrás no es digno de mí. O sea, ¿qué le está diciendo Jesucristo? Dejen que los muertos se entierren a sus muertos y síganme ustedes, porque ustedes son los que han sido llamados. Si todavía la familia de Cristo lo venía buscando, la familia carnal, y él le decía que la familia de Cristo eran los discípulos que hacían la voluntad de Dios. Esos que estaban con él mientras él estaba predicando, que estaban haciendo la voluntad de Dios, que estaban pagando el precio, que estaban siendo instruidos por Cristo, eran su verdadera familia, porque como dice Génesis, cuando usted viene a Cristo, usted deja su tierra y su parentela para usted unirse a su marido, que es Cristo. Ahora bien, vamos a entrar ahora en materia fuerte de revelación para el tema del problema que está pasando hoy en los matrimonios, en las uniones de pareja, porque la Biblia está, ahora mismo la iglesia le está dando vida totalmente a ese pasaje que denuncia la gran apostasía de que ellos iban a estarse casando y dando en casamiento. Yo quiero explicar este asunto desde una parábola con una revelación que me ha dado el Señor, porque hay gente que piensa que Cristo no habló sobre el matrimonio, que Cristo no habló sobre el divorcio, y sí lo hizo ampliamente, pero no legisló, porque ese era un papel que le correspondía al Espíritu Santo. Es decir, es Dios el que legisla sobre su voluntad para las uniones de pareja en Cristo. Cuando usted viene a Cristo, usted deja todo para usted unirse a Cristo en el Espíritu Santo, para usted vivir por Cristo en el Espíritu, no en la carne. En la parábola, Jesucristo se le cuestionó, los saduceos empezaron a cuestionar, los que no creían en lo que era la resurrección, empezaron a cuestionar a Cristo sobre una mujer en una cuestión de ley, del levirato.
El virato planteaba que si una mujer se casaba y moría sin tener hijos, tenía que casarse con el hermano. A esta mujer se le habían muerto 7 hermanos y se preguntaba si en la resurrección de los muertos ella iba a pertenecer a cuál de ellos, porque claro, decían, claro, se ha casado con los 7, legalmente a quién le corresponde. Cristo lo mira objetivamente, como él todo lo habló en parábolas, le dijo una verdad como un templo, pero quizás mucha gente no lo capta ni se da cuenta porque se amerita revelación para el asunto. Cristo, ¿qué es lo que le va a contestar a ellos? Cristo es la gracia personificada. Cristo vino a vivir por la gracia, es decir, en el Espíritu Santo. La nueva ley del Edén, la ley que se perdió en el Edén, que era la voluntad de Dios que se hacía por la guía en voz audible del Espíritu Santo, era lo que Cristo estaba viviendo. Por eso los que vivían por la ley, que eran los esclavos en los fariseos y los saduceos y maestros de la ley, no entendían qué era lo que Cristo estaba haciendo, porque él estaba viviendo la ley del Espíritu, no la ley de la carne, que es lo que vamos a estudiar ahora cuando estudiemos el hecho de la fornicación que habla Pablo y la remisión a Romanos 8. Al vivir en la gracia, él les está diciendo, vosotros me estáis planteando a mí cuestiones de ley que pertenecen a la muerte. Nosotros no somos muertos, nosotros somos gente viva. Por consiguiente, si usted le está hablando a los cristianos en la resurrección, que soy yo, y el que cree en mí pasa de muerte a vida, si usted pasa de muerte a vida, usted no pasa a estar regulado por la ley, sino por la gracia, que es por hacer la voluntad de Dios. Por eso Hebreos 10 te dice que los que estamos en Cristo tenemos que vivir por la voluntad de Dios y quitamos los sacrificios de la ley para dar paso a la gracia que verdaderamente santifica. Por consiguiente, si yo quisiera volverme a la ley, me haría adúltero o fornicario espiritual. Él les está diciendo, ¿por qué me estáis regulando con ley un asunto que compete hoy a la voluntad de Dios y a la guía del Espíritu Santo, que es el matrimonio? Es decir, que las uniones en Dios, en el nuevo pacto, se han de hacer por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que determina cuál es la pareja que tú vas a tener o no es el Espíritu Santo. Por eso que Cristo no legisla sobre eso, porque a él no le compete. Ahora bien, sabíamos que iba a venir un aguijón a las Escrituras. Sabía que Dios iba a dejar la serpiente nuevamente en el Edén para tentar a Eva, porque se supone que eso era una alegoría de lo que viviríamos nosotros los gentiles con Cristo. Pero no vamos a entrar todavía en materia, porque esto es interesante, esta revelación. Cristo le habla a los saduceos, le dice, pero vosotros a mí, ¿qué me estáis contando? No me habléis de la ley, porque la ley no se aplica en el nuevo pacto como vosotros la estáis aplicando. Las uniones aquí las hace el Espíritu Santo, y el que vive por la voluntad de Dios es el que está en vida. Por eso dice que Dios es el Dios de Abraham, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Aquí es vosotros hablando de ley. La ley no puede regular la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la regula Él a través de su Santo Espíritu, y es así como nosotros vamos a ir siendo guiados. Amén. Esto es lo que se llama una unión. ¿Por qué dice la Biblia que lo que Dios unió no lo separa el hombre? Cuando dice lo que Dios unió, no dice lo que unió un pastor, no dice lo que unió una persona, no dice lo que unieron los jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Está hablando de lo que Dios une. Esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dice fulanito y sotanito son pareja. Él es el que los va a unir, y eso no puede ser disuelto. ¿O pensabais vosotros que Dios iba a dejar un tema tan trascendental para la iglesia en manos de la ley? No puede, porque la ley es susceptible de ser tomada por los hombres y aplicada mal. Ponemos el hipotético caso de las personas que se unen por deseo carnal, se ponen a orar en deseo carnal, se unen por su concupiscencia y su carne, sin ser voluntad de Dios la unión, empiezan a orar. Dios, al ver su maldad y su carnalidad, los deja que se unan. Eso no es una unión hecha por Dios, esa es una unión hecha por el hombre. Al ser una unión hecha por el hombre es ilegítima, y al ser ilegítima no es ley. Por consiguiente, usted está en fornicación, y es a ese asunto que vamos a pasar hoy. ¿Por qué Dios permitió un aguijón en esta área? Porque tenía que cumplirse el misterio de Babilonia, el misterio de iniquidad, en el que mucha gente, amando la mentira, se iba a desviar del verdadero camino. ¿Por qué? Porque si Cristo le ha mandado a usted a aborrecer a su familia, decirle que tiene que dejarlo todo, y usted todavía se sigue complaciendo en algo que es totalmente contrario a eso, usted sabe que el problema lo tiene usted. Mi alma alaba la gloria de Dios. No lo tiene Dios, porque Dios es así. Dios a todo el mundo le dio 2 caminos, tú escoges. ¿Quieres la puerta ancha? Yo te la doy. ¿Quieres la amplia? Yo te la doy. ¿Quieres la estrecha? Pues claro, eso depende de ti y de tu corazón. ¿Por qué sabemos que Dios dejó el aguijón a través de Pablo? Pues muy simple. Si tú te pones a mirar 1 Corintios 7, que es la base prácticamente de la iglesia ramera para establecer, darse en casamiento y casarse, cosa que Cristo denuncia en Mateo, lo denuncia a través del Noé, porque eso se viene denunciando desde Babilonia, que la iglesia iba a dedicarse a estarse casando y dando en casamiento, y eso no procede de Dios. Pues dice Cristo a través de esa parábola a los saduceos que
en la resurrección de los muertos, que es Cristo, como le dice bien él a Marta y a María, yo soy la resurrección de los muertos y la vida, yo soy la gracia, lo que estáis viendo en mí es lo que se tiene que manifestar para vida eterna. La gente no se da en casamiento, porque tú te das en casamiento cuando tú juzgas tú lo que es bueno y lo que es malo, cuando tú te estás haciendo Dios tú mismo. Entonces cuando tú haces eso, tú caes de la gracia inmediatamente porque tú no te estás uniendo en voluntad de Dios. ¿En qué consiste el aguijón de las Escrituras? En 1 Corintios 7, que es lo primero que te va a decir a ti el apóstol Pablo, cuando Dios usa a Pablo como un ungido para él probar a la iglesia entera como lo ha hecho, lo primero que te va a decir es, mira que tú te puedes casar para no estarte quemando. Vamos a ver, eso es ilícito, eso es ilógico. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo casarme por la carne. Por eso, antes de entrar en 1 Corintios 7, como dice las Escrituras en 1 Corintios 10, que Dios siempre te da la tentación, pero nunca te va a tentar más allá de lo que puedes resistir, y además en conjunto con la tentación. Y en todos los aguijones que encontramos en las cartas paulinas que nos desvían a nosotros como la serpiente a rebelarnos contra el Espíritu Santo y a desobedecerlo, tenemos siempre una salida, y la primera salida que tenemos la tenemos precisamente en 1 Corintios 6. En 1 Corintios 6 el apóstol Pablo habla sobre la fornicación y habla de unirte a una prostituta, y te dice que tú no te puedes unir a alguien espiritualmente en fornicación. Y dice, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él, y te remite a Romanos 8 en su versículo 9, del 9 al 10, y a Génesis 2, 24. Dice que cuando tú entras al Edén espiritual, cuando tú vienes a Cristo, tú te haces uno con el Espíritu Santo. Tú no puedes unirte a la carne, o sea, la carne tiene que morir. Lo que es la carne en el apóstol Pablo, según Romanos 8, en el versículo 9, 10, dice claramente que cuando tú vienes a Cristo, tú dejas las obras de la ley para hacer la voluntad de Dios, y que muertos en la carne somos justificados por las obras del Espíritu. Es lo que dice Romanos 8, donde te remite ese versículo. Pero es que además, al remitirte a Génesis 2, te está diciendo que las uniones que Dios une no las separa el hombre. Es decir, que no es una unión que haces tú en la ley, no es una unión que tú haces en tu carne, sino que eso es fornicación espiritual cuando usted hace eso. O sea, que si yo todavía me uno, habiendo entrado en la obra del Espíritu, me voy a ir a la obra de la ley para yo ejecutarme yo un matrimonio en la ley mía, porque es mi voluntad la que yo voy a hacer ley, yo estoy fuera completamente de la gracia. Entonces, ¿qué te está dando Dios aquí? La salida, porque la única causa de disolución matrimonial en la Biblia, aquí arriba, mi alma alaba la gloria de Dios. La única salida que Cristo te da a ti para el divorcio es la fornicación. ¿Pero qué tipo de fornicación? Fornicación espiritual. Es decir, cuando usted se une en su carne, amén, cuando usted se une en su carne suya, en su concupiscencia, que usted se ha encendido en lascivia, usted se ha encendido en su deseo de su carne que usted tiene, porque usted no ha muerto y usted viene del mundo con toda su historia en su cabeza de lo que es bueno y lo que es malo, y usted quiere venir a dejarse usar del diablo en lo que es el cristianismo. Usted sabe bien que usted cae en lo que se llama fornicación, porque si yo, habiendo empezado por el Espíritu, haciendo la voluntad del Espíritu, porque alguien me proponga ley, que haga ley algo que le compete al Espíritu Santo, y yo me dejo tentar por el diablo y ejecuto eso, yo voy a caer inmediatamente de la gracia de Dios y voy a entrar en fornicación. Y la fornicación es algo que no se puede, porque yo no peco contra nadie, peco contra mi propio cuerpo. Si todavía yo me caso con una persona porque me gusta, vengo y me casa el pastor porque le parece que la unión es adecuada en su santa voluntad y potestad, porque se han atribuido potestades que no son suyas, pues bueno, se ha atribuido su potestad, pero usted está casado ilegítimamente. Mi alma alaba la gloria de Dios. Es decir, usted no tiene ley para usted justificar eso, por más que usted diga que ese es el testimonio que usted presenta. Entonces dice gente, que eso es injusto, que ahora sí cómo se va a divorciar de la mujer, pero es que desde de plano te has casado con la que no es tuya, o con el que no es tuyo. O sea, si yo me caso con un hombre que Dios a mí no me ha dado, primero estoy cometiendo una injusticia contra el que me va a dar Dios, si es que me lo da. Segundo, estoy diciendo que no quiero hacerle daño a la persona con la que estoy, pero tú no puedes ser más justo y más santo que Dios. Entonces sí puedes matar al que Dios te da, y no puedes dejar vivir no puedes dejar morir al que Dios no te da. Ese es el pecado de Saúl, el creer usted que usted tiene más misericordia que Dios. Entonces ese es el problema que estaba pasando con la iglesia. ¿Qué te dice el apóstol Pablo? Te va a decir muy seductoramente que esto lo digo yo, que no lo dice Cristo. No, claro, Cristo no te lo va a decir, porque Cristo no puede hablar de rebelión. Cristo no puede legislar sobre el matrimonio, porque eso le compete a la voluntad de Dios. Cristo vino a llevarte a ti a recibir el Espíritu, para que el Espíritu te legisle, para que el Espíritu te gobierne. En el momento que yo me salgo del Espíritu y empiezo a legislar, yo me dejé tentar por el diablo y estoy en el Edén comiéndome no la fruta, no, me estoy comiendo la serpiente entera. Ese es el asunto, ¿no? Mi alma alaba la gloria de Dios. Ese es el problema. Entonces la justicia
La ley de Dios no se fundamenta en lo que yo entiendo que es bueno, en lo que yo entiendo que es malo, en si eso es justo o no es justo. Ejecute, porque esto se trata de hacer la voluntad de Dios. Si yo me vengo del mundo, ¿quién diablos te unió a ti en el mundo en una relación de pareja? ¿Te unió Dios? ¿Tú crees que tú puedes santificar a un impío tú? Pero si no pudo Dios con Judas, que era el diablo, que le enseñó milagros poderosísimos, que le transformó la vida a ese hombre, que le dio dinero, que le dio poder, y ese siguió siendo el diablo porque era el diablo, ¿tú lo vas a santificar tú? Tú no sabes que tú no te puedes ayuntar a una prostituta porque eso te hace impío a ti y eso te contamina, porque los ídolos que esa persona tiene a causa de su concupiscencia y su razonamiento mental te van a arrastrar a ti, porque con quien tú duermes así tú piensas. Y esto no es una broma, porque a Salomón se lo llevó quien lo trajo precisamente por estar casándose con mujeres extranjeras. Era una alegoría de lo que iba a pasar con Cristo. Miramos el ejemplo de Sansón, lo que le pasó por casarse con Dalila, y la gente cree que Dalila pues es una prostituta que vestía muy elegante. No, perdón usted, esas mujeres de la Biblia que se presentan como rameras es la iglesia. Lo que se llama adulterio en la iglesia es cuando usted se va de la gracia y abandona la voluntad de Dios para hacer la voluntad suya. Entonces yo no puedo hacer ley lo que Dios no ha hecho ley. Si Dios dice que usted se tiene que casar con el negrito de la esquina, con ese se tiene usted que casar. Si Dios dice que se tiene que casar con la fea de la esquina, o con la que tiene el cuerpo menos hecho, o la que usted entiende que no es en el parámetro de su mentalidad, usted no sabe lo que Dios tiene para su vida con eso. Entonces, si el hombre es casado y resulta que le han dicho, o la mujer es casada y le han dicho que ese es su marido, pues si usted fue y se unió con una persona fuera de la ley de Dios, ¿qué espera usted que haga el Espíritu Santo? Que no le diga que la mujer suya es esa, si fue usted que hizo ley lo que no es ley. El que tiene que arrepentirse y mirar bien lo que está caminando y cómo está caminando es usted, porque usted no ha entendido lo que es la gracia. Entonces yo como pastora, ¿cuál es mi deber cuando a mí me dice una persona, mire usted pastora, es que Dios me ha hablado y me ha dicho, cuidado? El diablo sabe cuando hay algo que es voluntad de Dios, y él siempre va a tergiversar las cosas que son de Dios. Él siempre va a tratar de trastornar las cosas que son de Dios con tu vida. ¿Y qué va a hacer el diablo? Te manda muchísima gente, que yo me soñé que usted era mi marido, o que usted era mi mujer, o llegó fulanita y dijo, yo me soñé que, o al revés, es que usted es mi novia, porque como se encendió en su carne, vino el diablo, se dejó usted usar, y dice que el Espíritu Santo dijo lo que no dijo. Cuando hay una unión de parte de Dios, el Espíritu Santo trata con ambos, porque son uniones que se hacen en el mundo espiritual, como pasó con Josafat. Cuando Josafat y Acá querían subir contra Ramón de Galaad, había una junta en el cielo. O sea, fíjate si es importante las decisiones que toma el pueblo de Dios. Escúcheme que estoy hasta sudando con el tema. Son tan importantes las decisiones en el pueblo de Dios que Dios se sienta con su séquito de ángeles, con el mismo espíritu, a determinar qué va a hacer contigo, qué va a hacer con los líderes, qué va a hacer con el pueblo. Dice, pues mira, el espíritu dijo, yo me voy a hacer espíritu de mentira en boca de todos los profetas, mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que se pierda por impío, por no creer a los verdaderos profetas. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando se va a tomar una decisión en algo tan importante en la tierra, es para la gloria de Dios, sobre todo en los matrimonios. No es una cosa que se deja al azar, a la voluntad de nadie. Cuando usted le viene a alguien con una pregunta sobre ese asunto, vaya y órele a Dios. Digo, mira, el Espíritu aún no ha tratado conmigo, pero vamos a hablar con él, porque Dios nunca te va a dejar caer en los engaños del diablo. Y el diablo siempre te va a enviar personas para que tú te desvíes, y te va a mandar la mentira con forma de verdad, para que tú te creas que esa es la verdad y te lleve quien te trajo. Pero Dios es poderoso, que no te va a dejar caer a ti en situaciones que no son. Tan importante es que si tú estás en el camino equivocado, arrastrando muchísima gente a la perdición, porque eso es lo que pasa cuando tú te desvías, como le pasó a Salomón, que tú vas a arrastrar a gente a la perdición, Dios tiene que frenarte, porque si no te frena, tú vas a hacer perder a mucha gente por tu propia contumacia. Entonces, hasta ese punto es tan importante el tema del matrimonio. Bendito sea Dios. Pero hay que tomar un poquito de agua, que es que me he emocionado más de la cuenta y estoy bueno. Entonces, hermanos, el tema del matrimonio, ¿qué hace Pablo? Pablo te va a decir a ti, tú tienes que mantenerte como venías del mundo, pero Cristo te está diciendo a ti que tú tienes que aborrecerlos. Toda esa cosa que tú traías del mundo, todo eso tú tienes que aborrecerlo. Él te dice, el que no se niega a sí mismo, el que ame a padre, a madre, a hijo más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz para obedecer al Espíritu Santo no es digno de mí. No, sí, pero es que yo venía casada de 40 años con esa mujer y es que me da pena matarla. No, pero usted, es que usted venía del mundo casado con esa persona, o venía casada con ese hombre. Usted venía del mundo, a lo mejor esa persona destruyéndole a usted la vida en mil circunstancias. Si usted quiere venir ahora al mundo
Santo, a Cristo, a que Cristo le satisfaga a usted los deseos de su carne, a que Cristo venga y le transforme a usted ese hombre o esa mujer, a que Cristo haga milagros y maravillas con un hijo de perdición que quizás jamás se va a convertir. Y no, encima el gancho es tan grande que te dice que a menos que esa persona no esté dispuesta a dejarte a ti, pero venga a ver, ¿y cómo piensas tú que Satanás, que te tiene atado a ti, te va a soltar? Porque si el diablo puede lograr que tú te metas en el error y el diablo duerma contigo, ¿tú crees que el diablo te va a soltar a ti? ¿Para qué se prescribió el divorcio? Dice la Biblia que Moisés prescribió la ley del divorcio a consecuencia de la dureza del corazón del hombre. Ok, hermanos, si la transmisión se interrumpe, yo de todas maneras voy a seguir, pero porque siempre la conexión es larga. Yo voy a seguir y luego si tengo que volver a hacer el vídeo, pues yo lo hago. Pero bueno, en principio seguimos. Amén. Entonces, Dios estableció el divorcio precisamente a consecuencia de que el hombre tenía que, a razón de la rebelión en el Edén, el hombre se casaba y podía casarse mal. Entonces, ¿qué es lo que estableció Dios? Que como el hombre a razón de ese problema se casaba en rebelión porque habían pecado y habían sido destituidos de la gracia, y eso se iba a repetir nuevamente en la Biblia, eso se iba a repetir nuevamente en el cristianismo, ¿qué es lo que hizo Dios? Pues Dios simplemente lo que hace es que usted, cuando viene al cristianismo, tiene la posibilidad de divorciarse porque la dureza del corazón viene de la incircuncisión, es decir, de la falta de circuncisión del corazón a consecuencia de que el pueblo de Israel, como decía el apóstol Esteban cuando estaba haciendo para lapidar, decía, como usted tiene el corazón endurecido usted a causa de la rebelión, usted va a irse por la ley, entonces va a casarse en su carne, es necesario el divorcio para que no sea contaminado el pueblo, porque sabemos que los problemas que iba a tener el pueblo de Dios, y está anunciado por los profetas, precisamente en esta área, los problemas iban a venir por los matrimonios mixtos, como dice el profeta Malaquías. Malaquías decía que tan pecado es la unión con un idólatra en el pueblo de Dios como el usted dejar y repudiar a la mujer que Dios le da de su juventud. Hay mucha gente que se aplica ese versículo mal porque entienden que la unión que tú hiciste en el mundo es la unión que tú tienes que mantener y que tú no puedes divorciarte, y han hecho en el cristianismo pues un fiordo totalmente, y hay hombres de Dios casados con Satanás y están siendo arrastrados a la idolatría, están siendo arrastrados a la fornicación espiritual, están siendo arrastrados a la muerte, y ellos ni cuenta se dan ni les interesa soltarlo porque el matrimonio y el divorcio está prácticamente prohibido por Pablo. Cuando Cristo te ha dicho a ti que tú, los matrimonios que están hechos en la carne son fornicación delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que regula Nehemías sobre este asunto? Nosotros sabemos que el libro de Nehemías es una especie de alegoría de lo que iba a ser la obra de Cristo, lo que iba a ser la obra de Cristo tanto de la primera venida como la segunda venida. Allí teníamos al impío que se iba a establecer en el ala del templo, como dice el libro de Daniel en su capítulo 9, ese que se iba a establecer en el ala del templo, en el atrio de los gentiles, como dice Apocalipsis en su capítulo 11, que el atrio iba a ser dejado a los gentiles para ser hollado durante todo el tiempo de los gentiles, como dice Lucas 21, que todo el tiempo de los gentiles son 42 meses, pues es una cifra simbólica de lo que iba a ser todo el tiempo de la cristiandad. ¿Y eso qué presupone? Eso presupone que nosotros íbamos a estar padeciendo la impiedad y la apostasía de la que habla segunda de Tesalonicenses 2, a partir de su versículo, creo que el 8, íbamos a padecer la apostasía y la manifestación de los hijos de perdición, el hijo de perdición, en todo el tiempo de la cristiandad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con eso? Que Dios iba a establecer que el problema que se iba a presentar era que ese impío iba a quitar el sacrificio perpetuo, ese impío iba a quitar las ofrendas debidas a los levitas, el verdadero diezmo, para establecérselo a sí mismo, y eso iba a provocar que los levitas, los cantores, los porteros y los sacerdotes de Yahvé se iban a ir al mundo para ellos poder buscarse la vida, para poder comer, y por eso era que iban a tener los problemas que iban a tener, porque lamentablemente nos íbamos a encontrar con una situación de descalabro espiritual a todos los niveles. Entonces, ¿qué iba a pasar? Que también el pueblo se iba a dar a los matrimonios mixtos, es decir, a casarse con extranjeras, lo cual rompe la ira de Yahvé, porque ya los hijos empiezan a hablar en un lenguaje pagano. Ellos se habían casado con mujeres cananeas, con mujeres filisteas, con mujeres, pero eso era simbología de lo que iba a pasar en el cristianismo a causa de ese aguijón de Pablo en las escrituras, que te iba a ti a mandar a casarte en tu carne y a darte en casamiento, cuando eso es algo que le corresponde al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la segunda obra de Cristo? Acabar con esos matrimonios mixtos, porque eso es
está contaminando y acabando con el pueblo y llevando hacia muchísima gente al infierno, porque tú no tienes que tener temor del que mata tu cuerpo, pero sí del que mata tu alma. Y el que más fácil te mata es el que duerme contigo, porque ese es el que te puede influenciar a ti, ese es el que de alguna manera te influencia a ti para que tú hagas cosas que quizás tú no puedes o no quieres hacer, y no te va a permitir hacer la voluntad de Dios, porque para que tú hagas la voluntad de Dios, la persona tiene que saber cuál es el verdadero camino. Entonces, si usted y su mujer son un ministerio y Dios quiere hacer algo poderoso con usted, la persona tiene que ser limpia y tener la mente de Dios, la mente de Cristo. Si la persona tiene una mente impía o pagana, lo va a descarriar a usted detrás de la idolatría que descarriaron las madianitas y los moabitas a Balaam, porque de eso va la fornicación que trata el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, cuando él dice claramente que el pueblo de Israel se dejó tentar en el desierto. En su capítulo 25 del libro de los números 24-25, fornicaron con las moabitas, y el problema de Finés con la madianita que atravesó por el bajo vientre con el israelita era porque esa gente, cuando tú te unes en un matrimonio mixto, te va a descarriar por el camino errado, porque ellos no comprenden el verdadero camino de Job, el verdadero camino de la cruz. Entonces van a estar contigo y te van a influenciar porque emocionalmente tienen poder sobre ti. Y por eso es que la Biblia advierte que eso es un pecado muy grave, porque contamina al pueblo y lo pone en peligro. Yo no puedo decir fulanito es bueno, fulanito es malo, fulanito es santo por cómo viste, por cómo se comporta, porque el que ve el corazón es Dios. Eso le pasó a Samuel con Saúl, con David, con Eliab, que él miró la apariencia, no miró el espíritu. El que conoce el corazón de cada quien es Dios. Usted no conoce a nadie. El que conoce es Dios, y mucha gente, el diablo finge mucho, el diablo es muy astuto, más que los hijos de la luz. Por eso la preservación nuestra viene del entendimiento y de la capacidad para discernir esto, para saber cuándo es el diablo que está obrando, y usted entonces interferir en materia para que él no lo mate a usted. Que en la iglesia caen en fornicación, caen en no sé cuánto, que hay un montón de gente que lo que está... Hombre, si hay una unión espiritual y usted está anclado en un aguijón y usted viene y se casa, o pasa que dos personas están en la iglesia y caen en un pecado, date cuenta que Dios a la gente la va a crucificar en su carne. La Biblia habla de la muerte de cruz. Cuando te clavan en un madero, como dice Gálatas en su capítulo 3, es porque usted muere en pecado. La cruz simboliza el pecado. Los que estaban al lado de Cristo eran delincuentes los dos, porque el que era crucificado en una cruz era porque había pecado. Ahora, cuando usted muere en Cristo, usted tiene ganancia, pero cuando usted no muere en Cristo, usted lo que tiene es juicio. Se supone que Cristo, que lo que te está diciendo la Biblia es, todos somos pecadores, porque la Biblia dice que nadie cumple la ley. La ley no la puedes cumplir porque cualquier precepto que transgreda la misma esencia de la ley te dice que te hace transgresor de toda. Por consiguiente, si yo quiero vivir por la ley, me hago deudor de toda y no la puedo cumplir, por eso caigo bajo maldición. Entonces todos estamos sujetos a la maldición de la ley. ¿Cómo la venzo? La venzo cuando yo estoy dispuesto a morir y a reconocer que tengo que hacer la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios en un mundo apóstata me va a llevar muchas veces a transgredir la ley. Si Dios me dice esta es tu mujer, o te dice esa es tu mujer, y tú te acuestas con tu mujer, ¿eso pecado en qué sentido es? No es pecado que tú hagas ley lo que no es ley. No es pecado que te cases con un hombre que no es tu marido. No es pecado que te acuestes con una mujer que no es tu esposa. No es pecado que tú no renuncies a todos tus bienes, que tú no te dejes las personas que Dios supuestamente trajiste del mundo. Eso es abominación delante de Yahvé, y tú puedes ponerte como te pongas que eso es pecado, porque usted está en rebelión, lamentablemente. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que tener claro, si no juzgar a la ligera los pecados que hay en el pueblo, porque lo que usted puede estar juzgando como pecado puede que no lo sea. Cuando hay una unión espiritual en el mundo del espiritual, la atracción es fatal. La atracción espiritual, porque el mundo, las uniones de Dios están caracterizadas porque hay un amor de tipo